Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es el ecosistema del emprendedor. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bueno, ¿quién ha escuchado, pues, no, estos términos de emprendimiento? Muchos hemos escuchado, ¿no? A nuestros familiares, a nuestros amigos, quiero ser emprendedor. Pero hay pues factores que influyen en los emprendedores también y son pues estos ecosistemas, ¿no? Un ecosistema emprendedor es la convergencia de todos los actores pues, que están involucrados en los procesos de emprendimiento, donde claramente se fomenta la innovación, la creación y el desarrollo de nuevas startups. Estas son algunas de las figuras que interactúan en esos ecosistemas. Y es que hoy tenemos aquellas incubadoras, ¿no? Aquellos programas, aquellas instituciones que claramente pues promueven el desarrollo de estos emprendimientos. El sistema financiero, ¿no? Bastante interesante, bastante importante dentro de este ámbito también de emprendimiento, porque muchos de ellos pues no ven la luz por temas económicos. El gobierno, ¿no? Y es que el apoyo del gobierno también resulta importante. Lo vemos en programas, por ejemplo, como Innovate Perú, ¿no? Lanzado por el Ministerio, pues, de Producción. Tenemos también las iniciativas privadas, ¿no? Cada vez, pues, se suman más, ¿no? Aquellas empresas que tienen responsabilidad, ¿no? O asumen esta responsabilidad social o esta responsabilidad con la población, sabiendo de que estos emprendimientos contribuyen a las mejoras de las necesidades de las familias y del país, ¿no? Tenemos también a las instituciones pues interesadas o involucradas en los temas de emprendimiento, a las redes de inversión, claramente en ese sentido hablamos de diversos inversionistas, ¿no? O inversionistas ángeles, venture capital y empresas privadas. Pero vamos a definir, ¿no? Un poco más el tema del emprendimiento. Emprendimiento se define como la actitud o actitud que toma pues una persona para iniciar pues un proyecto a través de ideas y oportunidades. Por eso es que siempre hemos escuchado, ¿no? Ese concepto, quiero ser emprendedor, ya no quiero tener jefe, ¿no? Siempre hemos escuchado ese tipo de conceptos. Pues bien, entonces hablamos de aquella persona que toma pues esas iniciativas, ¿no? O que tiene la actitud frente a la adopción de nuevos proyectos, ¿no? Claramente a través de nuevas ideas. Pues bien, pero todo emprendedor tiene pues un proceso. No es que de la noche a la mañana yo me hice emprendedor y pude materializar mi idea. Eso no es así, ¿no? Lógicamente ha tenido que tener cierto proceso, ¿no? Cierto camino en el que ha consolidado toda esta información. Y es que en el proceso emprendedor tenemos 4 tipos de emprendedores que claramente pues han trabajado, ¿no? Durante todo este proceso para lanzar y consolidar su idea. Tenemos pues el emprendedor potencial, que es quien tiene aquella intención emprendedora, ¿no? Personas que afirman tener intención de emprender en los próximos 3 años. Y es que todos no somos emprendedores. Podríamos ser, pero por ejemplo, hay personas a las que habremos escuchado en algún momento diciendo, no, a mí no me interesa emprender, es muy tedioso de repente, o lo veo muy complicado, muy complejo, yo prefiero seguir buscando trabajo, ¿no? Entonces, esas personas no tienen, ¿no? Ese potencial de emprendedor. Sin embargo, vemos de un tiempo para acá, en medio de esta coyuntura de pandemia, que hay muchas personas que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ha habido pues muchos despidos, ¿no? O el tema de las plazas vacantes en el trabajo se ha reducido, ¿no? Entonces vemos que hay muchas personas hoy en día que están enmarcadas al menos dentro de este proceso de emprendedor potencial. Posterior a ello, ¿no? Ya viene el emprendedor naciente, ¿no? Y es que aquí ya se ha gestionado aquella concepción de la idea, ¿no? Entonces vemos a ese emprendedor naciente que tiene pues estas iniciativas en fase de puesta en marcha y que no ha pagado ningún tipo de salario o realizado algún tipo de operación, pero al menos ya está contando con aquella idea, aquella iniciativa,
ya está haciendo pues aquel análisis, ¿no? De la información que claramente le provee a establecer una marcha para el trabajo que quiere realizar, ¿no? Y es aquí que justamente se forma aquel nacimiento, ¿no? Aquel nacimiento de aquella idea donde se va pues a concretizar, ¿no? Lo que se busca ya es solidificar, ¿no? Cierta propuesta o cierto proyecto. Posterior es que ya contamos con aquel emprendedor nuevo, iniciativas en fase emprendedoras que han pagado salarios o realizado operaciones económicas por más de 3 meses y hasta un poco más de 3 años. Y es que aquí ya se ha consolidado, ¿no? Aquellas, por ejemplo, ¿no? Estos emprendedores nuevos están en aquellas micro y pequeñas empresas, ¿no? De hecho, de repente ya tienen algún trabajador, ¿no? Será uno, será dos, ¿no? Pero esa idea al menos ya está caminando. Luego tenemos aquel emprendedor consolidado, ¿no? Que data ya de actividades pues operativas en el mercado por más de 3.5 años o 3 años y medio, han superado la fase emprendedora y forman parte del tejido empresarial. Y es que aquí ya ocurre una consolidación de aquel emprendimiento ya pasado, ¿no? Casi 2 años o poco menos de 2 años para que pueda justamente adecuarse a este proceso de emprendedor. Ser emprendedor no es un trabajo fácil, ser emprendedor también es un tema de retos, ¿no? Y en tiempos pues de emergencia sanitaria se ha puesto en relieve más que nunca la necesidad de invertir en talento, innovación, en investigación. Las ayudas, programas y espacios pues dedicados a emprendedores llevan años consolidándose y creciendo en distintos puntos del país. Y es justamente aquello que se conoce como aquel sistema emprendedor, ¿no? Donde se desarrollan pues e impulsan nuevas ideas de negocio. De hecho, el proceso de emprendedor, ¿no? Es mucho más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, hay temor, a veces hay resistencia al cambio. Lógicamente, hay personas que tienen o cuentan con cierto capital, ¿no? Y el emprender para luego, pues, de repente quebrar y perder todo lo que en un inicio habían tenido, hace que muchos emprendimientos se queden simplemente en ideas, ¿no? Y es que un emprendedor tiene que tomar aquella decisión de poder emprender o de ser emprendedor. Y en ese sentido, yo no puedo ser emprendedor, por ejemplo, si voy a invertir en algo y luego pues lo voy a dejar abandonado o no voy a prestarle la debida importancia a aquel proyecto, ¿no? O no voy a tener constancia con las actividades que realice, ¿no? Un emprendedor tiene que saber que de inicio tiene que trabajar duro, fuerte, y a veces forma parte, ¿no? De este camino el sacrificar pues fines de semana, feriados, horarios, con tal de en algún momento ver caminar solo aquel negocio que quiero formar o aquel emprendimiento, ¿no? Tenemos también la selección de la oportunidad. Todas las ideas bajo esta situación, esta coyuntura, ya no son buenas, ¿no? Hay muchas ideas que antes de la pandemia probablemente fueron viables, pero después de ella ya no lo son. En este sentido, se busca pues replantear y seleccionar, ¿no? De forma oportuna aquella idea que tenga sostenibilidad en el tiempo. El análisis del modelo de negocios forma parte de aquel proceso del emprendedor. No me puedo lanzar al abismo, ¿no? A claramente ejecutar algún negocio sin conocer cuál es la demanda del mercado, ¿no? Para esto tengo que evaluar no solamente mi mercado local, estamos hablando de un mercado regional, de un mercado nacional e internacional. Un ejemplo de ello, ¿no? A ver, estamos en verano, aquí en el Perú, ¿no es cierto? Estamos en verano. Pregunta, ¿no? Si yo quiero lanzar de repente un emprendimiento de venta online, no sé, de ropa de baño, ¿saldrá? ¿Ustedes creen que tenga acogida, que realmente se dé? No, porque ni siquiera las playas están abiertas. No es el momento de lanzar ese tipo de negocios aún
cuando es verano, porque diríamos, caramba, sí, va a tener acogida porque es verano y todos pues lo usaríamos y de repente los que no lo usan en la playa lo usan en su casa, en sus piscinas inflables, sí, pero no va a tener aquella demanda, ¿no? Y ojo, ¿no? Este tipo de negocios muchas veces son simplemente estacionales, porque en la medida que se acaba el verano, la ropa de baño se guarda, ¿no? Entonces, lo que se busca es que los negocios hoy en día, y de acuerdo a la coyuntura que estamos pasando, sean sostenibles, ¿no? Tengan esa recurrencia, ¿no? Justamente por eso se habla de un proceso en el ámbito del emprendimiento. Armado del equipo. Sabemos que en múltiples ocasiones se han necesitado, pues, eh, diversas personas para integrar un equipo de trabajo. De allí justamente la importancia de contar con aquel personal, ¿no? Que sea adecuado para cada una de sus funciones. Pero muchos dirán, pero si recién estoy saliendo, no puedo contar con mucha gente. Perfecto, pero cuenta con la indispensable al menos, ¿no? De repente, si yo quiero poner pues un negocio de delivery, ¿no? Y yo voy a cocinar de repente, es un negocio de comida, de delivery de comida, pues obviamente, ¿quién lo va a llevar? Tiene que haber otra persona encargada, al menos, de llevar los alimentos, ¿no? Entonces, con el mínimo indispensable empezamos, arrancamos, hasta que esto vaya tomando forma y vaya creciendo y se haga sostenible también en el tiempo. Preparación del plan, ¿no? Muchos se lanzan sin haber evaluado muchos factores que están en este ecosistema, en este entorno, ¿no? Y por eso, pues, los emprendimientos tienden a desgastarse rápidamente y a caer también rápidamente, ¿no? Tenemos también los planes de acción para comenzar, pues, el negocio. ¿Cómo debo empezar, no? ¿Cómo es que yo debo empezar realmente mi negocio? Porque en muchas, múltiples ocasiones se ha visto pues ideas, pero se queda en eso, en ideas, ¿no? Y la idea es ejecutarlas también. Primeros años de operación y crecimiento. Una vez que haya pues cierto nivel de estabilidad y sostenibilidad, es que ya podemos ver, ¿no? Cómo es que podría sostenerse este negocio e ir creciendo en el tiempo. Éxito personal, éxito de la empresa y desarrollo, ¿no? Y es que nada es más gratificante que ver que algo que nació de una idea hoy rinde los frutos que se quería y a veces hasta mucho más, ¿no? Entonces, es claramente demandante en la medida que requiere todo nuestro esfuerzo, pero una vez que lo veamos encaminado, claramente nos va a proporcionar más satisfacciones eh, que otro tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a estar cada vez más satisfechos, más contentos, ¿no? Porque esto ha logrado ver la luz y con ello, ¿no? Todas mis expectativas, todo mi esfuerzo puesto en este tipo de emprendimiento, ¿no? Bien. Tenemos que los emprendimientos de impacto tienen factores con los que se relaciona muy íntimamente, ¿no? Tenemos los factores socioculturales, ¿no? Tenemos pues los factores medioambientales y tenemos los factores económicos o empresariales. Y es que cuando hablamos de emprendimiento de un alto impacto o que generan realmente impacto, tienen que abarcar esos puntos importantes. Yo no puedo generar emprendimiento si de repente con mi emprendimiento empiezo a dañar, por ejemplo, los árboles, los ríos en base al entorno medioambiental. No puedo de repente generar emprendimiento si por un lado no tomo en cuenta la diversidad cultural, por ejemplo. Hoy más que nunca estamos apelando, ¿no?, a que los trabajos incluyan todo tipo de diversidad de talento humano, por ejemplo, ¿no? Hoy ya no solamente nos contactamos con personas de nuestro país, sino de diversos países, ¿no? Y la diversidad cultural proporciona aquel valor agregado, ¿no? Porque son diversos puntos de vista, son de acuerdo a sus políticas que manejan en cada país, diversidad de información, ¿no? Entonces, en la medida que abordemos pues estos tres factores o estos tres puntos importantes,
Claramente le vamos a dar ese peso importante a nuestro emprendimiento para que sea de impacto, ¿no? Bien. Entonces tenemos los ecosistemas en el Perú. La economía peruana ha mostrado en las últimas décadas un crecimiento con escasos precedentes en nuestra historia republicana, ¿no? Principalmente por el buen manejo macroeconómico y la continuidad de políticas responsables hasta pues que vino la pandemia y claramente nos ha desestabilizado en términos de PBI, ¿no? Pues bien, entonces el ecosistema de startups ha ganado mucha relevancia en nuestro país, que actualmente pues contribuye con más de 3.000 empleos a la economía y ha traído más de 20 millones de euros en capital privado, tanto local como también internacional, según lo manifestado por el Ministerio de la Producción en el Perú. Es así que claramente hay diversos actores que se enmarcan dentro de este ecosistema emprendedor en el Perú, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, los actores políticos, ¿no?, los inversionistas, la formación e investigación, ¿no? Tenemos, pues, a las cámaras de comercio, a las instituciones locales, a los círculos de coworking, ¿no? Tenemos a los organizadores de eventos, ¿no? En realidad se han generado, ¿no?, muchos impulsores del sector que conforman justamente estos espacios de sinergia, ¿no?, de encuentro y de apoyo de emprendedores y empresarios, ¿no? Un ecosistema emprendedor puede presentarse de diferentes formas, ¿no? Desde aceleradoras, viveros de empresas, espacios de coworking o ayudas a la financiación, en el plano físico, pero también online, ¿no? Y lo vemos claramente en esta situación de pandemia donde es difícil generar espacios físicos, pero sí siguen vigentes aquellos espacios online, ¿no? Con distintos tamaños, distinto alcance y perfil de los integrantes. No obstante, siempre hay algo común a todos ellos y es la transformación y el impulso que se proporciona a la innovación, el trabajo, pero también al talento. Y es que hoy cobra mayor relevancia el hecho de contar con personas con talento en el ámbito de emprendimiento. El que con estos emprendimientos se contribuya a más de 3.000 empleos en nuestro país, diríamos, ¿no? Pero es poco. Pero son personas que siguen generándose su trabajo, que siguen teniendo empleo a pesar de todo, ¿no? Probablemente estas personas de no encontrarse, ¿no?, con estos emprendimientos, pues de repente no tendrían nada, ¿no? Entonces, estos ecosistemas se convierten justamente en lugares de sinergias, de encuentro, de apoyo, de crecimiento. Una de las características principales que hace que un ecosistema emprendedor se desarrolle es la densidad. Y es que cuanto mayor sea el número de actores, de ideas, de proyectos, más actuará como polo de atracción para otras empresas, inversiones, investigación y también formación, ¿no? Otro de los motores es justamente la interconexión entre actores. Puede haber muchos organismos que trabajen para fomentar pues el emprendimiento, pero si no hay comunicación e interrelación entre ellos, perderán fuerza y también resultados, ¿no? Y es que en la medida que todos estos actores trabajen de manera conjunta, claramente van a proporcionar, ¿no?, de esta base sólida para que este ecosistema brinde justamente lo necesario, ¿no?, para estos emprendimientos. Pues bien, tenemos el ecosistema emprendedor peruano, ¿no? El Perú siempre hemos escuchado, ¿no? Nuestro país, hemos escuchado que es un país por excelencia emprendedor. Sin embargo, y frente a esto, ¿no?, el Perú aún se encuentra bastante rezagado en términos de emprendimiento, a pesar de los emprendedores que somos, ¿no? Y es que, ¿no?, claramente tenemos pues para el emprendimiento condiciones marco justamente que se basan en sus normas sociales o culturales, en la educación emprendedora primaria y secundaria, en la educación emprendedora técnica y universitaria.
Y es que estos son factores importantes al momento de emprender también. El tema del acceso a la infraestructura física, por ejemplo, ha resultado en múltiples ocasiones como una de las limitantes, ¿no?, para poder abordar un emprendimiento. Las normas sociales y culturales, la educación emprendedora técnica y universitaria juega uno de los puntos o barreras, mejor dicho, para emprender de una forma más rápida, de una forma más sostenible, ¿no? El dinamismo del mercado interno hoy nos ha tomado pues a todos por sorpresa, ¿no? Hay cosas bastante cambiantes y mucho que evaluar, sin duda alguna, ¿no? La educación emprendedora primaria y secundaria y el acceso a infraestructura comercial y profesional. Y es que dentro de nuestras debilidades justamente tenemos eso, ¿no? Que el acceso a la infraestructura física no nos ayuda. El dinamismo del mercado, sobre todo en términos de pandemia, ha sido sin duda alguna difícil para todos, ¿no? El acceso a infraestructura también, ¿no? Hay definitivamente factores y puntos que nos juegan en contra en este marco de ecosistema emprendedor. Bien, impactos en los emprendimientos. Las medidas del distanciamiento social para contener la pandemia están afectando a las empresas, ya sea por la reducción verificada en la demanda de bienes y servicios, como por la menor disponibilidad de insumos y mano de obra. El impacto de los emprendimientos y las empresas jóvenes es notable, ¿no? La mitad de los emprendedores encuestados que aún no habían puesto en marcha su emprendimiento interrumpieron el proceso. Y un 53% de los que ya vendían dejaron pues de hacerlo, ¿no? Y es que el BIP hizo un estudio basado en encuestas a varios países, a varios emprendedores de diferentes países, ¿no? Y muchos de ellos revelaron de que sus emprendimientos se habían tenido que ver pues interrumpidos, ¿no?, por este tema de la pandemia. Y como ya les manifestaba, ¿no?, un 53% de los que ya venían operando tuvieron que dejar de hacerlo, ¿no?, en medio de esta situación de confinamiento. A ellos se suman los que han sufrido caídas importantes en sus ventas, que es posible claramente constatar, por ejemplo, que 8 de cada 10 emprendimientos señalan que están siendo fuertemente afectados por la crisis, ¿no? Asimismo, un 84% ha visto muy deteriorado su flujo de fondos y un 75% redujo su actividad productiva. Los impactos trascienden los indicadores de gestión. Por ejemplo, 2 de cada 3 emprendimientos han visto decaer significativamente el ánimo del equipo emprendedor. Esta situación también alcanza a los empleados, inclusive de forma más pronunciada, ¿no? Estas organizaciones como el BIP tienen bastante claro que hay que apoyar, ¿no?, a los emprendedores, ¿no?, a estas personas que claramente han sido afectadas. Y parte también del apoyo es realizar este tipo de estudios que nos proveen información importante justamente para saber abordar el ámbito del emprendimiento. Entonces, como ya veníamos diciendo, 8 de cada 10 emprendimientos han sido claramente afectados. Principales problemas que enfrentan las organizaciones del ecosistema, ¿no? Tenemos falta de servicios apropiados para las necesidades de los emprendedores en la emergencia, un 68%, que es un porcentaje bastante alto, ¿no? Incertidumbre sobre su funcionamiento futuro con caídas pues significativas de sus fuentes de financiamiento, 64%. Caída en los ingresos. En más de la mitad de los emprendimientos ha habido caídas drásticas, ¿no?, en sus flujos, ¿no?, de caja. Decaimiento anímico en sus equipos. Y estamos hablando de un porcentaje claramente considerable, ¿no? Yo diría alarmante, ¿no? Porque de todas las empresas emprendedoras, que la mitad casi se ve enmarcado en que hay un problema claramente anímico, constituye también a que haya una baja de la productividad empresarial. Limitaciones tecnológicas para adaptarse al teletrabajo, y también se encuentra en ese mismo rango de porcentaje, ¿no? Y es que muchas de las empresas
empresas, en realidad, sobre todo las que están recién saliendo al mercado, las que se enmarcan en este ámbito de emprendimiento, de micro y pequeñas empresas, no estaban pues preparadas, ¿no? Muchas de ellas han desaparecido justamente por eso, por carecer de esa preparación, sobre todo en el ámbito tecnológico, ¿no? Donde no han podido tener ese soporte, ¿no? Bien. Solo 1/3 de los emprendimientos ha implementado el teletrabajo. ¿Y por qué, no? ¿Cuáles son aquellos obstáculos, no? Tenemos 3, ¿no? En este estudio nos muestra 3 obstáculos principales justamente para que se dé este ámbito del teletrabajo o el trabajo remoto. La organización de las tareas y los sistemas no están pensados para el teletrabajo. Y es que muchas de las actividades que veníamos realizando son in situ, ¿no? Son presenciales. Muchas de ellas ni siquiera cabe la posibilidad de hacerlo pues desde el ámbito remoto. Las preocupaciones, los compromisos, la situación en los hogares dificultan la concentración. De hecho, al inicio y durante todo este tiempo de aislamiento y cuarentena, se ha visto, ¿no? Cómo es que el estrés ya ha formado parte de nuestras vidas. Muchas personas no han sabido sobrellevar el confinamiento, ¿no? O el aislamiento, ¿no? La misma preocupación originada por las deudas, por los pagos, por las actividades propias del hogar, muchas personas se han quedado sin empleo, y eso claramente suma al efecto de la poca concentración en los hogares, ¿no? El acceso a Internet de alta calidad es limitado, ¿no? Y es que mucho se ha venido hablando de ese tema, ¿no? El Perú es uno de los países que no cuenta con un nivel óptimo, ¿no? De calidad frente al tema del Internet, ¿no? Y es que las empresas no proporcionan, ¿no? Un mínimo considerable en cuanto pues al ancho de banda, ¿no? Entonces, esto claramente se vio bastante afectado, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando todos de alguna u otra manera estábamos en casa, ¿no? Y todos necesitábamos hacer uso del Internet. Es así que en varios lugares se empezó a caer la señal, ¿no? O en algunos otros, pues, se hacía bastante lento, ¿no? En otros países, ¿no? Hay un mínimo de acuerdo al porcentaje que se le tiene que brindar y asegurar al cliente sobre, pues, el ancho de banda. Pero acá en el Perú, no. ¿A quién recurren los emprendedores latinoamericanos para responder ante la crisis? ¿A quién nos dirigimos cuando hay una crisis, ¿no? En términos de emprendimiento? Solo el equipo emprendedor, es decir, a ese equipo de trabajo con el que vengo desempeñando mis actividades de emprendimiento en un 56%. Es decir, más de la mitad recurren a este equipo de trabajo. Familia y amigos, ¿no? Que no es un porcentaje tampoco bajo, ¿no? Y en ese sentido, mucha familia, muchos amigos, pues han tenido también que limitarse, ¿no? Porque el tema de la crisis fue general para todos, ¿no? Muchas personas han tenido que invertir, por ejemplo, en la compra de oxígeno, medicamentos, etc. Colegas empresarios, ¿no? También tienen un porcentaje considerable, mentores, asociación de emprendedores, consultores, el gobierno, ¿no? Inversores, incubadoras, etc. Solo 1 de 4 organizaciones del ecosistema es optimista con respecto a la pronta recuperación de su actividad. O sea, 1 de 4 empresas cree que vamos a poder retomar y recuperarnos, ¿no? Y es que también el estado anímico suma, ¿no? Hay un tema de pesimismo propio de la coyuntura, ¿no? Y en ese sentido es también propio de esta pérdida de empleos masiva, ¿no? A nivel mundial. Principales dificultades de las organizaciones del ecosistema para implementar el teletrabajo. Mala calidad del Internet en los emprendedores, ¿no? Y es que esto suma, y nos ha pasado, ¿no? Y lo digo de forma bastante clara. Por ejemplo, acá también a mí me ha pasado varias veces. Estoy en plena exposición, en plena clase y simplemente aparece pues una imagen, ¿no? El Internet es inestable, ¿no? O no es estable, ¿no? O a veces se nos ha ido la señal también, ¿no? Falta de recursos humanos formados para el teletrabajo.
Y es que muchas personas no estaban preparadas para abordar el tema del teletrabajo, no conocían el manejo de herramientas digitales e informáticas necesarias para realizar un trabajo en entornos digitales. Dificultad de software. Muchas de las empresas tienen software o CRM, ¿no? Que claramente se utilizaban de repente por módulos, pero en medio de toda esta coyuntura, de repente hay muchas personas que han tenido que adoptarlo al 100% y el manejo ha sido dificultoso, ¿no? Es así que muchas de las empresas establecieron, por ejemplo, planes de capacitación para que sus colaboradores puedan justamente hacer el manejo del software, ¿no? O de los sistemas propios de su empresa. Mala calidad de Internet en la institución, ¿no? Es otro también de los factores. Y si vemos, los porcentajes son altos, ¿no? Principales demandas de política pública. Y aquí es justamente donde entra a tallar, ¿no? El apoyo del gobierno también, ¿no? ¿Qué es lo que demandan los emprendedores para no quebrar? Eso lo hemos visto, ¿no? Hace un par de horas estaba viendo un programa y pedían, ¿no? Por favor, ya no nos cierren porque estamos al borde del colapso, ¿no? Y es que si grandes empresas se han visto pues claramente afectadas, imagínense cómo serán estos emprendimientos que recién salían, ¿no? O estos emprendimientos que estaban viendo la luz, ¿no? ¿Qué se demanda? El capital semilla para sostener la actividad emprendedora, ¿no? Y es por eso que el gobierno también sacó acá en el Perú el tema de Reactiva. En otros países, por ejemplo, se ha reducido el tema de los impuestos o han paralizado el tema de los impuestos, ¿no? Y justamente este es el segundo punto, postergación del pago de impuestos, que es un 79%. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Pero sabemos también que parte de los impuestos se destinan pues a las obras normales, ¿no? Del país, ¿no? A los pagos normales del país. Las líneas de capital semilla para la emergencia, ¿no? Tratando de claramente bajar o reducir el impacto negativo, ¿no? Frente a esta situación, es que se solicita, ¿no? Esta especie de capital para tratar de salvar, ¿no? A las empresas. Refuerzos para capital pues semilla ya otorgado, ¿no? Si ya han dado, ¿no? Lo que piden los emprendedores es que den un adicional, ¿no? Para poder seguir sosteniéndose, sobre todo cuando el tema del aislamiento y la cuarentena se sigue extendiendo, ¿no? Créditos para capital de trabajo, ¿no? Y es que muchas empresas o muchas personas en realidad quieren trabajar pero sin capital, sin trabajo, ¿de dónde se saca, ¿no? Cofinanciamiento de salarios, compras del Estado para sostener la actividad y reducción de tarifas de servicios, ¿no? Y todo lo vemos en porcentajes bastante altos, ¿no? Que claramente, no solamente los emprendedores, ¿no? Todos en general, incluso a las personas que estamos trabajando para alguna empresa, requerimos, ¿no? Que el Estado haga algo, ¿no? Tome las riendas, porque esto nos golpea a todos y nos golpea de la manera más dura, ¿no? El ecosistema, entonces, del emprendedor, ¿no? Requiere de el trabajo conjunto de muchos actores. Acá intervienen todos, ¿no? Familia, amigos, los mismos trabajos, las redes, ¿no? De profesionales, los bancos, los fondos de capital de riesgo, las aceleradoras, las incubadoras, eh, intervienen diversos actores en base a este ecosistema, ¿no? De emprendedor, que lo que quiere es brindarle, ¿no? Aquel apoyo a los innovadores, ¿no? Bien. Vemos cómo en la inversión de Venture Capital en Perú, vemos cómo ha habido pues un crecimiento sostenido a través de los años, ¿no? Esta información está hasta el 2019, claramente en el 2020 ha habido un bajón considerable, pero hasta el 2019 se venía sosteniendo, ¿no? El tema de las inversiones de emprendimiento, lo que claramente proporcionaba también que se generen pues empleos dentro del país, cosa que hoy ha venido un poco relegado, ¿no? Las startups peruanas, al igual que otras de las regiones,
cobraron mucha relevancia a inicios o a partir del 2010, como vemos en esta imagen, ¿no? Según un análisis que realizó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, los gobiernos de las economías más importantes de la zona empezaron justamente a desarrollar estrategias de innovación y desarrollo productivo, ¿no? Dando paso a nuevos, pues, emprendimientos que han venido sosteniéndose a través, pues, de los años, ¿no? El ecosistema, justamente en el Perú, se caracteriza por bastante actividad de inversión, el apoyo del gobierno con startups, ¿no? Las oportunidades de crecimiento, en inversión de capital de riesgo, ¿no? Y en los últimos años ha venido, pues, calando, ¿no? Como lo vemos allí, ¿no? En un inicio empezó, pues, con 2 millones y lo vemos 8 años después con 21, ¿no? Lo que claramente representa de que hay un tema de sostenibilidad en cuanto a emprendimientos. Vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. En un estudio realizado en España, ¿no?, llamado Índice de Ecosistemas de Impacto 2020, se demuestra cómo el emprendimiento resulta clave para la reactivación económica. Y es que el emprendimiento, ¿no?, proporciona justamente muchos empleos, muchas fuentes de empleo, mucha generación de trabajo. Muchas de estas ideas, de estos proyectos, que inicialmente fueron eso, ¿no? Ideas que luego se materializaron, hoy en día brindan trabajo a miles de peruanos, ¿no? Y esto no es distinto en diversos países, también sucede en otros países. Por esto es que justamente el emprendimiento representa aquella clave para reactivar la economía de cualquier país. Es por ello que el gobierno justamente debe poner foco, ¿no?, en la reactivación de estas pequeñas empresas, ¿no? Porque es donde se concentra el mayor porcentaje de la fuerza laboral. Vemos cómo en el Perú el 70% de la fuerza laboral está trabajando en el ámbito informal, ¿no? Entonces, son cifras que salieron a raíz de la pandemia. Ya las conocíamos, pero que la relevancia mayor fue a raíz de la pandemia, donde vimos cómo cuando el gobierno indicó medidas, por ejemplo, para los subsidios, resultaba que muchas de las familias no iban a ser, pues, beneficiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban en los padrones, porque no iban a estar, por ejemplo, en la suspensión perfecta de labores, ¿no?, que hubiese constituido un cierto alivio, ¿no?, en términos económicos, pero muchos de ellos ni siquiera están en planilla. Tengo acá una noticia también internacional, ¿no?, de Chile, por ejemplo. Expertos opinan que para el 2020 las incubadoras deberán centrar su mirada en lo social y modelos sustentables, ¿no? Y es que, si bien es cierto, ¿no?, esto de las incubadoras salió en términos de innovación y en el ámbito tecnológico, hoy se orienta, pues, a un tema de responsabilidad social. Hoy se orienta a abarcar el ámbito social y modelos sostenibles, pero también sustentables. Tenemos entonces las iniciativas de Innovate Perú, tenemos la innovación como respuesta a los nuevos desafíos globales. Y es que año a año se establecen, pues, este tipo de reuniones, ¿no?, este tipo de conferencias, donde claramente se brinda, ¿no?, información sobre cómo va el mercado mundial, el mercado nacional, ¿no? Se habla claramente de todo, ¿no? Toda la coyuntura, ¿no?, que se viene dando. Este año, obviamente, bueno, el año pasado se dio en virtual, ¿no? Y se tiene, pues, estas conferencias magistrales, expertos en diferentes temas, paneles, charlas, talleres, ¿no?, ferias de innovación incluso. Tenemos también la Hub UDEP, ¿no?, que, como ya les manifestaba, es una de las incubadoras que viene apoyando mucho a su alumnado, ¿no? Viene apoyando mucho el hecho de no sacar, por ejemplo, por sacar alumnos, sino que estos tengan, ¿no?, alguna herramienta, ¿no?, para poder, pues, seguir
vigentes en el mercado. La incubadora de negocios de la Universidad de Piura, que junto a organizaciones nacionales e internacionales, quieren conectar, quieren impulsar aquellos emprendimientos tecnológicos e innovadores en diversos sectores y en diversos rubros, ¿no? Llámese agroindustria, pesca, diversidad y servicios, ¿no? Entonces, ellos cuentan, ¿no?, con importantes cifras para hacer una incubadora de universidad, ¿no?, que de repente tampoco no es que tenga tanto tiempo en el mercado, tiene cifras importantes y sobre todo proporciona, ¿no?, de aquella herramienta que es vital para impulsar el emprendimiento, ¿no? Tenemos a Telefónica del Perú con Open Future, ¿no?, que es aquel programa que justamente tiene el respaldo de diversos organismos internacionales y que se configuran también como actores, ¿no?, que ayudan en el ecosistema. Tenemos Perú Venture Capital, ¿no?, los cuales potencian el ecosistema, ¿no?, del emprendedor. Y es que los que buscan es buscar justamente aquellos actores interesados, ¿no?, en invertir, ¿por qué no?, ¿no?, en emprendimientos que sean sostenibles a través del tiempo. Tenemos a diversos emprendimientos, ¿no?, que se han dado en el Perú, entre ellos Culqi, que es una de las fintech más importantes del Perú. Inició también como aquella idea, con aquel proyecto en una incubadora de negocios, ¿no?, pero que posteriormente ha ido calando, ¿no?, y ha tenido este crecimiento sostenido, sobre todo por el rubro, ¿no?, en el que se encuentra, que es el ámbito, pues, tecnológico, pero también financiero. Y es que hoy es una pasarela de pagos, ¿no? Se puede hacer pagos por esta pasarela y ganó hace unos años un premio, ¿no?, por este emprendimiento, ¿no? Tenemos a Chasqui, ¿no? Es reciente también, pero no por ello con menos importancia, y viene también realizando actividades, ¿no? Viene realizando labores. Vamos a pasar entonces, ¿no?, a esta parte y vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Guaira en el Perú. Habíamos visto, ¿no?, que muchas de las incubadoras han proporcionado este soporte para muchas empresas en las que hoy ya tienen camino, ¿no?, en el ámbito laboral. Entonces tenemos acá, bienvenido a Guaira Perú, ¿no? Somos el brazo de inversión, innovación abierta y apoyo al emprendimiento de Telefónica, dice. Conectamos a los mejores emprendedores digitales con Telefónica para crecer juntos, ¿no? Entonces tenemos acá más negocio entre startups y Telefónica, ¿no? Y nos hablan, a la fecha, más del 40% de startups del portafolio de Perú se encuentran trabajando con diversas operadoras en todos los países, ¿no?, acercando productos innovadores a la cartera de clientes. Pues bien, a ver, vamos a ver. Adicionalmente, 5 empresas invertidas por Perú han sido adquiridas por otras corporaciones. En total, Guaira Perú ha invertido más de 3 millones de euros en startups y casi 16 millones de euros han sido invertidos por terceros. Pues bien, entonces vamos a ver. Nuestras startups, porque la innovación hace crecer los negocios y los lleva al siguiente nivel. BusPortal, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, este portal que hace ventas de pasajes, ¿no? Hace esta comparación primero para posteriormente hacer la compra de pasajes de bus a nivel nacional, ¿no? Que posteriormente fue comprado por Red Bus, ¿no? Claramente, ¿no?, si no hubiese sido por esta pandemia, ¿no?, que se paralizó todo este tema de los viajes, del turismo, estos portales iban pues avanzando bastante bien, ¿no? Chasqui, que es justamente lo que veíamos, y es un emprendimiento de aquí, ¿no?, de esta incubadora, de Telefónica, plataforma de entrega de paquetes para operadores de e-commerce y retail en LATAM, ¿no? Cinepapaya, que hoy está valorado en varios millones, ¿no? Plataforma para amantes pues del cine, información de estrenos, venta de entradas, ¿no?, distribución digital de contenido, audiovisual, ¿no? Recordarán ustedes, fue comprado por Fandango, ¿no? Y es que las compras es por varios millones, ¿no?
Creana, ¿no? Que es una plataforma educativa para profesionales creativos, la cual ofrece cursos en línea de no más de 2 horas, ¿no? Entonces vemos emprendimientos que hoy siguen manteniéndose vigentes, ¿no? Y acá encontramos justamente a Kulki, ¿no? Simplifica la forma de hacer y recibir pagos con tarjetas de crédito y débito desde su sitio web y aplicación móvil, creando experiencias de compras, claro, a ver, más rápidas, seguras, desde el smartphone. Y es que Kulki nació con esta idea, nació en esta incubadora y poco a poco pues se ha convertido en una fintech, ¿no? Y permite hacer pagos en pasarela, ¿no? A ver, vamos a ver. Joinnews, plataforma que conecta personas con los mismos intereses, permitiendo a usuarios y empresas la creación y difusión de gestión y cobro de eventos de manera sencilla, ¿no? Y vemos diversos emprendimientos que empezaron desde la idea, ¿no? Que es lo vital en un emprendimiento y que hoy han logrado ver la luz, ¿no? Vemos también a Tu Ruta, que es así como algo así como Bus, ¿no? Lo que habíamos visto adelante, Redbus, ¿no? Vemos acá también, a ver acá, Map Salud, multiplataforma que consolida los planes de seguro de salud de todas las aseguradoras, informa sobre coberturas y alcances. Y vemos cómo muchas de estas de estos emprendimientos siguen vigentes, ¿no? Kulki recientemente ha lanzado en Play Store para poder descargar, ¿no? La aplicación. Se pueden hacer envíos, por ejemplo, de dinero de diversos bancos y no cobrar comisión, ¿no? Aprendiéndola, plataforma de e-learning para estudiantes universitarios con cursos online personalizados a la currícula de cada universidad. Y es que el tema del emprendimiento justamente contribuye a eso, ¿no? A abordar una necesidad de los clientes, ¿no? Estos emprendimientos claramente proveen, ¿no? De ayudar ante una necesidad. Por ejemplo, en el caso de Chasqui, ¿no? ¿Quién hoy en día no quiere que le entreguen los paquetes en casa? ¿No? Por tema de seguridad, por tema de aislamiento, esta plataforma sin duda alguna, ¿no? Está pues siendo más requerida, ¿no? Hemos visto estas empresas de reparto a domicilio, ¿no? Que tienen bastante demanda y se pide desde comida, ¿no? Hasta, por ejemplo, cosas de mercado, ¿no? O de supermercados. Entonces, este tipo de empresas que hoy hacen delivery, por ejemplo, antes de la pandemia no tenían la demanda que hoy tienen. Hoy se requieren este tipo de empresas, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, de la tercera edad, hay personas con comorbilidades que obviamente no pueden salir a la calle, ¿no? Entonces, este servicio va a tener sostenibilidad en la medida que aún no se pueda pues controlar bien el tema de la pandemia, y aún cuando esté controlado siempre va a existir ese temor, por ejemplo, ¿no? A salir a la calle. Entonces, hay personas que por diversos temas de salud tampoco pueden salir, y este tipo de emprendimientos funcionan justamente para cubrir aquella necesidad de la población, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.